Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Affair basados en el libro. Hola tía Vi, mi ex niñera me sonrió torpemente. Por supuesto, ella se acordó de mí. Antes éramos muy cercanas, pero ahora éramos como dos extrañas. Mi niñera todavía me llamaba con el mismo tono cortés. Por favor, entra. Ok, supuse que la madre de Juan Viva tenía muchas preguntas en la cabeza como ¿por qué estaba ahí? Sentí que debía responder. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo has estado? Estoy bien. ¿Y tú, Plank? La tía Vi exploró sus ojos sobre mí. Te ves bien como antes. Sonreí como siempre. No fue extraño. La gente siempre pensó que parecía rica. Ella pensaba que yo era rica como antes. Supuse que mi piel brillante podría engañar a la percepción de la gente. ¿Estás aquí para ver a Juan? Ella volverá por la noche. Te traeré un poco de agua. Me volví para tomar un poco de agua, pero la anciana me agarró del brazo para detenerme. No, no tienes que hacer eso. ¿Por qué? Nunca tienes que hacer algo así. La tía Vi me soltó el brazo y cambió de tema. ¿Cómo es que estás aquí? Juan me invitó. Dudé en decirle. No sabía cómo reaccionaría ella ante el hecho de que yo dejara esta familia y ahora viviera dependiendo de su hija. Juan me invitó a cenar. Me pidió que yo esperara aquí, pero ahora me doy cuenta de que tengo algo urgente que hacer. Tengo que irme. Sonreí y me despedí de ella. Me alegré de ver a mi segunda madre. Pero el hecho de saber que ella no sentía lo mismo me dolió mucho. Prefería irme. Debería llegar temprano al trabajo. Salí para llamar a un taxi, pero de repente había un lujoso coche europeo detenido a mi lado. La ventanilla estaba bajada y alguien gritó mi nombre. Plank. Miré dentro del auto y vi a Eak. Eak, súbete. ¿Vas al hotel? Entré fácilmente y sí, me sorprendió verlo ahí. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás aquí para ver a Juan? ¿Viste a la mamá de Juan? Ahora me di cuenta de que su madre estaba aquí por culpa de su marido. Me preguntaba por qué la tía Pi tenía su tarjeta de acceso y subió a la habitación. Planeaba pedir ayuda a mi antigua niñera. Te descubrí. Le pediste ayuda. Bueno, nadie me ayuda. Eak dijo sarcásticamente. Por eso tengo que hacerlo. ¿Por qué crees que la tía Vi puede ayudarte? Es su mamá. Quizás la escuche. Sacudí la cabeza en desacuerdo. En el pasado, Juan Viva era una niña buena y tranquila, pero después de que la volví a ver siendo mayor, había cierta distancia cuando hablaba de su familia. No estaba segura de que Juan Viva escucharía a su madre. Creo que la presionas demasiado. Cuanto más hagas esto, más luchará ella contra ti. No sé qué hacer. Su madre es mi última esperanza. Si ella no puede ayudar, entonces ya terminé. Terminó hace mucho tiempo, o en realidad nunca tuvo esa oportunidad. A veces me preguntaba si mi aparición había destruido a la familia de alguien. Siempre me pregunto, ¿qué es lo que me faltó? Eag explicó, sé que le engañé, pero eso fue porque nunca recibí ninguna muestra de amor de ella. Blank, puede que te suene como una excusa, pero me sentí muy solo y devaluado, y aún así, ¿todavía no la dejas ir? Si regresas con ella, seguirá siendo igual, es cierto, pero me di cuenta de que no tenerla es más doloroso.
Si sigo intentándolo, tal vez ella me ame algún día. Lo compadecí mucho, pero solo podía escucharlo y no decir nada. De todos modos, no tenía derecho a hacer ningún comentario. Realmente sabía la razón. Y si la tía Pi falla, ¿qué harías? Eak no dijo nada. Ambos estuvimos en silencio hasta el hotel. Eak parecía muy tenso en los últimos días. Su elegancia había desaparecido. Ahora parecía deprimido. Lo veía beber solo en el bar casi todos los días. Y ese fue otro día que había seguido esa misma rutina. Que estaba borracho otra vez. Uno de los empleados chismorrió mientras yo pasaba. Caminé hasta el bar inmediatamente. En lugar de salir del hotel, vi a Eak llorar como un niño pequeño. Me sentí tan culpable al ver esto. ¿Por qué yo era parte de este problema? Deberías dejar de ser tan patético. Eak me miró con lágrimas en el rostro. Plank, bebe conmigo. No, Juan no leerá eso. ¿Estás compartiendo la cama con ella? Su pregunta no sugirió ninguna sospecha, pero me sentí incómoda cuando me lo preguntó. Sí, eso es bueno. Compartí cama con ella solo 2 veces desde que nos casamos. ¿Qué clase de marido fui? Tonto. El borracho hizo algo que llamó la atención de todos. Tiró un vaso al suelo. Los cristales rotos en el suelo me recordaron la relación irreparable de la pareja. Estás muy borracha, esto no ayuda en nada. No pude hacer nada. Su madre no pudo ayudar. Juan echó a su madre de su casa cuando mencionó esto. Eak levantó la voz y lloró. El dramático grito llamó la atención de otras personas que empezaron a chismorrear. Su madre me dijo que Juan Viva tiene a alguien nuevo y lo ama mucho. Me pidió que me fuera. De lo contrario, lo llevará a la corte y hará todo lo posible para dejarme. ¿Cómo pudo hacerme esto a mí? Me mordí el labio, tuve tantas emociones, me sentí la persona más egoísta del mundo. Me alegré de escuchar que ella dijo eso, pero me sentí mal por poder ser la causa de todo esto. Pensé que Juan Viva debería al menos hablar con Eak por última vez. Ella debería explicárselo. Entonces, Eak debería aceptar la verdad. Si te ayudo, ¿dejarías de ser así? ¿Qué? Si te ayudo a hablar con Juan, ¿dejarías de ser así? Miré al que era a la vez mi amigo y mi jefe. Puedo programar una reunión y ustedes dos pueden hablar. Solo puedo ayudar con eso, pero debes respetar su decisión. ¿Pueden hacer eso? ¿De verdad? Eak me sacudió con sus 2 manos. ¿Lo dices en serio? Podré hablar con ella, ¿verdad? Sí, te ayudaré, pero tienes que aceptar cualquiera que sea el resultado. Sí, cualquier cosa. Estoy bien con cualquier cosa. Eak me acercó para abrazarme, no sabía qué hacer, así que simplemente le acolché la espalda. Gracias, Plank, gracias, no tienes que agradecerme, eso fue lo mejor que podía hacer. Hoy hueles bien, dijo Juan Viva cuando su rostro estaba sobre mi vientre, pero mi cabeza estaba pensando en qué hacer para que esos dos se encontraran. ¿O debería engañarla? ¿Qué estás haciendo? Agarré la mano de Juan Viva. Estaba a punto de burlarse de mí poniendo su mano en mis pantalones. La pequeña niña sonrió, felizmente porque ahora mis pensamientos estaban de nuevo en ella. Así que ahora eres consciente. Juan Viva se arrastró hacia mí y se sentó encima. Se inclinó para poner su frente en la mía. Nuestras narices se tocaron provocativamente. ¿Qué estás pensando? En esto y aquello.
Mi mamá también está en tu pensamiento, dijo la pequeña niña nerviosamente. La miré y sonreí. Entonces todas estas burlas son por culpa de tu mamá. ¿Dijo algo que te molestó? Ella nunca haría eso. Me reí. Estás demasiado preocupada por eso.